Entonces no es el problema el dinero, el problema es qué pensás acerca de él. Depende de lo que vos creas que es el dinero va a tener una determinada dirección. Si la mente se da cuenta que donde estoy procesando la relación con el dinero es algo negativo, puedo cambiarlo, por supuesto, pero ese planteo lineal hace que el esfuerzo sea tremendo, se lleva tus sueños, se lleva tu tiempo, se lleva tus vínculos, se lleva tu salud. El universo no es ni malo ni bueno, solo refleja. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Bienvenidos a una historia de esas que ustedes también están esperando, porque como digo, leo siempre todos los comentarios y estamos de vuelta en Intihuaca. Está lloviendo y vamos a tocar uno de esos temas que sé que a ustedes los tiene agarrados de las paredes. El dinero. Otra vez más ejemplos, más sabiduría y vamos a encarar esto para demostrarles a todos ustedes que si hay una traba, está acá y solamente ustedes pueden destrabar y ser lo que tengan ganas de ser. Así que si te gusta este contenido, puedes darle like, suscribirte y si tenés ganas de dar un paso más en colaboración, abajo te dejo el alias de Mercado Pago y un link de PayPal. Y también, si tenés redes sociales y tenés ganas que una persona que entiende maneje esas redes sociales, unos reels fabulosos, unas historias muy copadas, una gráfica muy pro, te dejo abajo el teléfono de Romy para que te puedas poner en contacto con ella que está gestionando redes sociales. Y si tenés alguna buena historia para contar, también te dejo abajo el link de mi WhatsApp. Así nos ponemos en contacto. Y ahora vamos a encontrarnos con Nahuan y con Yusta para que nos cuenten acerca de la energía y el dinero y ustedes puedan destrabar su realidad y ser lo que tienen ganas de ser. Ahí vamos. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Yusta? ¿Cómo te va? Bien, feliz año. ¿Cómo andan igualmente? Acá está Nahuan. Nahuan, ¿qué haces, hermano? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, nos recibió con lluvia. Sí. Hay una sola nube acá arriba. Acá, porque atrás hay sol. Que está bueno, porque el refresco, capaz que este no va a ser dinámico como el resto de lo que estamos haciendo con respecto al dinero, pero estamos más fresquitos. Bueno. ¿Nos sentamos por acá? Sí. Dale. Bien. Bueno, encarando digamos, se me ocurrió, yo ya hablé con ustedes, pero lo cuento así, encarar un poco. Veo mucha confusión, por lo menos para mí, en cuanto a la preocupación con el dinero. Yo vine a hacerle videos a ustedes, le hice video a un montón de gente que ha hecho un cambio de vida y por la general, la recurrente es, pero con plata todo el mundo puede. Se me ocurrió encarar unas charlas de el dinero, pero como energía. Somos energía. Entonces, ese billete es exactamente lo mismo. Si es energía, podemos atraerlo o podemos mantenerlo a raya, ¿no? Correcto. Y estar en la queja, ¿no? O sea, no, porque a mí me va mal, el universo te dice, ¿no? Tus deseos son órdenes. Se me ocurre arrancar, ¿no? Con algo quizás básico. Vamos por la gente que está del otro lado viendo. ¿Crees que el dinero es una energía que cualquier persona puede desarrollar? Bueno, realmente sí, coincido que es una energía, pero depende del contexto, del paquete de creencias de la persona, ¿no? Por ejemplo, para mí es una energía sagrada que tiene un montón de potenciales que te puede ayudar en tu proceso, ¿no? Interior y en tu búsqueda. Ahora, dentro del contexto del paquete de creencias que cada uno tiene, esa energía se moverá en una dirección o en otra dirección. Por ejemplo, nos acordamos viejos dogmas. Nos han dicho que el dinero no hace la felicidad, nos han dicho que ganarás el pan con el sudor de tu frente, nos han dicho que ningún rico puede llegar al reino de los cielos. Entonces, en un montón de esas creencias parecería que el dinero es una constante que me puede generar realmente una disfunción o una vida de carencia y de sufrimiento. Entonces, depende de lo que vos creas que es el dinero va a tener una determinada dirección. Esa es importantísima, depende, eso lo que acabas de decir depende de lo que vos creas. Claro. Es tu creencia la que le da la dirección a esa energía. Para mí es una energía sagrada, ¿no?
que vos la podés direccionar hacia la apertura de una vida abundante o una vida de carencia, ¿no? Entonces no es el problema el dinero, el problema es qué pensás acerca de él, qué crees acerca de él, lo que puede llegar a significar para vos. Por ejemplo, imaginemos, un tío tuyo, cuando vos eras muy chico, fue a cobrar una herencia y lo asaltan en el camino y lo matan por el dinero. Entonces, esa historia puede grabarse como un mecanismo hipnótico para que vos sepas el dinero y muerte. Entonces vos siempre inconscientemente vas a rechazar el dinero porque hay un peligro de muerte ahí. Entonces vas a hacer un negocio con toda tu claridad, con toda tu intención, pero hay un programa antiguo que asoció el dinero con la muerte. Entonces, sincrónicamente vas a afectar al universo para que eso no se cumpla nunca. Entonces vas a decir, qué mala suerte que tengo, que nunca puedo concretar un negocio que me pueda tener una vida abundante. Entonces, fíjate, una creencia que se grabó de niño ante una experiencia semejante va a generar en tu vida siempre un bloqueo en cualquier elemento que puedas colocar el dinero ahí. Entonces tendrías que rever tu historia, el pensamiento que tenés acerca del dinero, para crear una nueva opción, a ver si ese dinero, en un contexto diferente, puede ayudarte a salir de una carencia o de un momento difícil, ¿no? Y estas cuestiones que corren seguramente muy en segundo plano, porque uno puede ser capaz que ponerte a pensar y nunca descubrir que te va mal en la economía porque mataron a tu tío. Obvio. Estas cuestiones, ¿hay formas de destrabarlas y primero de descubrirlas? Destrabarlas, me imagino que sí, pero ¿cómo uno descubre algo que corre en segundo plano de esa manera que te está afectando y trabando? Nosotros ayudamos a la gente a través de un proceso que se llama de metacognición, es decir, es un escaneo, ¿no?, que empieza a tener un estado de percepción asociando, ¿será que el universo está en contra mío? ¿O no será que es un mambo mío, un problema mío, que no puedo proyectar abundancia o dinero? Entonces la persona empieza a darse cuenta de que él es el que está proyectando. Hay una máxima una enseñanza muy importante en neurociencia que dice esto: todo lo que ocurre dentro de mi realidad, incluido mi cuerpo, es una experiencia de quien lo observa. Ese observador, si es un observador carente, va a ver que el universo es carente y nunca voy a poder consolidar mi situación económica o mi relación con el dinero. Si yo puedo cambiar el observador por un observador orgánico que puede ver en el dinero una energía magnífica y luminosa para ayudarme en mi proceso de salir del estado de supervivencia, bueno, ahí empieza a cambiar el contexto, porque la mente es el que da significado a los hechos. Solo la mente puede procesar significado. Si la mente se da cuenta que donde estoy procesando la relación con el dinero es algo negativo, puedo cambiarlo, por supuesto. Al cambiar el procesamiento mental sobre el contexto en el cual manejo el dinero, puedo abrir una nueva ruta que me lleve a tener una relación excelente con el dinero y generar realmente una apertura donde yo pueda vivir una vida fuera de la supervivencia. Cuando uno está en una supervivencia, no puede llegar nunca a la trascendencia, porque está ocupado cómo va a pagar a fin de mes esto, si el colegio de los chicos, la cuota, el crédito. Entonces, la vida de supervivencia nunca te va a dar la posibilidad de una vida de trascendencia. ¿Qué quiere decir? Ocuparme de procesos más profundos que tienen que ver con tu relación con tu alma, el sentido de tu vida, proceso sanador y el proceso también de servicio al universo. Bueno, igual hay cosas como estos dogmas que acabas de hablar al principio, ¿no? Hay que ganarse con el sudor de su frente, o sea, ¿Por qué? te la bajan ahí, tenés que laburar todo el tiempo con bolsas en el puerto, a veces para ganártelo, y eso es una creencia. Eso. Y ya que vos venís por ese camino, para seguir un poco la línea, se me ocurre, ¿qué hábitos o pensamientos crees que potencian la energía del dinero? En este caso vamos a hablar en tu vida, porque cada uno hace su propia experiencia, ¿no? Pero venimos por ahí, se me ocurre preguntarte eso, ¿no? Como qué hábitos y experiencias potencian. Fíjate la importancia del pensamiento newtoniano y el pensamiento cuántico. El pensamiento newtoniano es un pensamiento lineal, binario, que va de A a B, a C, a D, hace todo un proceso. Entonces, ese pensamiento indica, si alguna vez me gano el PRODE o alguna vez me gano la lotería, voy a ser feliz porque el dinero va a venir a mí. Mi esfuerzo,
mi constancia, mi perseverancia, algún día voy a poder salir de este mecanismo de la supervivencia. Pero ese planteo lineal hace que el esfuerzo sea tremendo, se lleva tus sueños, se lleva tu tiempo, se lleva tus vínculos, se lleva tu salud. El pensamiento cuántico. Yo soy el efecto que genera la causa. Antes era, necesito una causa allá afuera, que algo suceda para que yo esté bien económicamente. Una herencia, lo que fuere. Siempre coloco afuera el proceso. Entonces estoy dependiendo de que algo suceda. Puede que nunca suceda absolutamente nada. Pero el pensamiento cuántico es al revés. Yo soy el efecto que genera las causas. ¿Cómo? Lo que vos me preguntabas. ¿Qué pensamiento? Un pensamiento de abundancia. Un pensamiento de que sí me merezco la abundancia del universo. ¿Por qué? Cuando yo veo el universo, yo lo que veo en el universo es pura abundancia. Y yo no estoy separado del universo. O sea que la abundancia es un estado inherente a mi ser. Si yo me conecto con esa experiencia de una mente abundante, mis pensamientos van a ir en determinada dirección. Yo ya me siento abundante, soy abundante, desde lo que pienso, de lo que siento y lo que le digo al universo, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a alinear en tu pregunta aquello que pienso y lo que siento, fundamentalmente, que me siento abundante, y le digo al universo, me manifiesto al universo, oye, universo, acá hay una persona abundante. Estoy disponible para recibir toda la abundancia de este universo. Y en este caso, el dinero. Estoy generando un efecto sincrónico allá porque yo estoy conectado con el universo en un estado de no separación. El universo y nosotros somos la misma cosa, expresión de la conciencia una. Entonces, es una posición ante la vida, lo que pienso, lo que siento y lo que digo, que me va a abrir las puertas a la abundancia. Es decir, tienen que pensar siempre esto. El universo no es ni malo ni bueno, solo refleja. Si yo estoy en carencia, lo que voy a mandar es carencia, va a venir carencia. ¿Para qué? Para que me dé cuenta que estoy en carencia y tengo que cambiar el pensamiento. Entonces, si coloco un pensamiento de abundancia, me siento abundancia, esa energía lleva una información y va a reflejar esa abundancia del universo. Y el pájaro este que está cantando está reafirmando esto que estoy diciendo. Eso es sincronía, parece, pero está celebrando un estado de conciencia de abundancia. Y así funciona. Esto que decís es importante porque hay mucha gente que lo cree, pero el ejemplo que se me ocurrió a mí, que lo di en otras charlas con respecto al dinero, es ¿cómo haces cuando estás muerto de sed y no pensar en el agua constantemente? Porque ¿no? Vos estás ahí enganchado y generás más de eso. Entonces, para que te venga la abundancia, estás diciendo vos, tenés un poco que focalizar, enviar el mensaje y desconectar. En esa parte de desconectar, ¿cómo es esa parte de, ok, entrego, ¿no? O sea, porque es difícil, ¿no? Digo, claro, confiar cuando la estás pasando mal. Está buena la pregunta porque es un punto clave. Porque pasar de un arquetipo de carencia, de supervivencia, a un arquetipo de abundancia es un salto cuántico de conciencia. ¿Qué es un salto cuántico? Cuando en un átomo hay electrones, cuando un electrón salta de una órbita a otra, se lo llama salto cuántico y ese electrón no recorre ninguna distancia ni tarda ningún tiempo. Desaparece en una órbita y aparece en la otra. Es un salto cuántico. Esto es lo mismo, es un salto cuántico de conciencia y de creatividad. Quiere decir que no es un retoque, no es un maquillaje, es un proceso alquímico que se llama un proceso de muerte y resurrección. Hay una personalidad o una creencia, un paradigma que tiene que morir, el de la carencia, para empezar a crear una realidad paralela, como dice Carl Jung, a través de lo que se llama la imaginación activa. La imaginación activa empieza a crear un ámbito de abundancia. Primero como un acting. ¿Cómo caminaría una persona abundante? ¿Cómo sería? ¿Cómo respira una persona abundante? Va con el pecho hacia arriba, va encogido, va temiendo. Entonces empieza a crear un efecto que el cerebro no sabe si es virtual o real, pero empieza a colapsar esa probabilidad de una persona abundante y ahí se crea la magia. Ahí se crea el efecto sincrónico, se llama serendipia, donde yo estoy mandando una señal de aquello que pienso, aquello que siento, y la magia del verbo ordena el caos en una dirección de abundancia.
y empieza a aparecer en mí procesos, personas, eventos y hechos que tienen que ver con un proceso de abundancia en mi relación con el dinero, Lucas. Esa está buena, ¿no? Porque todo arranca adentro. Yo siempre digo, porque lo que pasa que, bueno, yo leo mucho, como vuelvo un poco a los comentarios. Estoy haciendo esto por los comentarios. O sea, de vuelta no me voy a juntar, pero hablar precisamente el dinero por los comentarios. Está esa recurrente, ¿viste? Y a veces yo cuando respondo algunas cosas, ¿para qué querrán el dinero? ¿Lo tendrán claro? Es decir, o estarán viviendo el sueño de la gente que ven en las charlas. Entonces, claro, me imagino que si vos tenés caos adentro, o sea, estás en un lugar que no te gusta, estás en una realidad que no te gusta, pero ves otra cosa que te llama la atención y decís, ok, esto lo podría hacer con plata, pero adentro tenés un matete total. Entonces debe ser terriblemente difícil enfocar, porque capaz que ni siquiera es lo que quiere, están deslumbrados con la historia de otra persona. Ese es el punto, ¿no? Alinear lo que pienso, lo que siento, Claro. y lo que digo. Los tres vectores van a crear una realidad. Ahora, si pienso que tengo que ser abundante, pero siento que no me lo merezco, jamás va a pasar. O capaz que pensás que sos abundante y no sabés ni qué querés. Correcto. Claro, Te pensás que la plata te va a salvar pero bueno, hay no que sé. ser coherente en lo que estás pensando y sintiendo, porque si estoy sintiendo otra cosa, como dicen Nahual, no estoy sintiendo eso, que no me lo merezco, o que no, yo no voy a poder, el que puede siempre es el otro, estoy poniendo en una afuera y no lo estoy sintiendo. Por eso él hace hincapié en esto, en lo que pienso, en lo que siento, y en ese sentir hay mucha confianza, es confiar, y no es que todos tengan que dejar la vida de la ciudad e irse a la montaña, no es eso tampoco. Nosotros elegimos este cambio de vida, pero nunca sentimos que nos iba a faltar, no sé, nunca se me ocurrió a mí que me iba a faltar algo, pero también me levanto a las 6:30, hago mi trabajo interno, el lugar está impecable porque estamos trabajando. Claro. No es que me siento así. Ahí está un poco que llegue, ¿no? lo que hablábamos hace un rato. También la gente cree que uno se sienta así a meditar y que te va a llover el... Capaz que le puede pasar a una persona que pueda manifestar así, pero el resto hay que hacerlo. Hay que moverse. Hay que moverse. La acción. La acción, coherencia, ser coherente, ¿no? Estamos nosotros siempre haciendo un servicio y eso pega en algún lugar del universo, ¿no? Que Porque vuelve, ¿no? vuelve muy Es decir, vos das y vuelve de alguna manera. Eso, mira, dicen que un paso que uno da hacia el universo, hacia Dios o hacia quien vos tengas esa fe, eso da 1.000.000 de pasos hacia vos, ¿no? Entonces, bueno, hay que sentir que eso sucede porque es así, es como una ley universal. Y yo creo que no hay que esperar, también hay que atreverse, ¿no?, a hacer los cambios, porque esto que vos ves acá hoy tiene 26 años de coherencia, de laburo, de estar siempre viendo qué hay más lindo para que la persona que viene se sienta, se pueda relajar. Bueno, pero como dijiste vos, un montón de trabajo. Al principio lo gestionaba el dentista, pero es un no y trabajo. Después, bueno, claro. Es un no trabajo. No, bueno, cuando lo disfrutás no trabajás, pero digo, sí. Que se entienda también un poco, dejarlo en claro, que si quieren un cambio, tienen que levantarse y ir a buscarlo. Nosotros cuando decidimos pegar el salto a venir a vivir acá para dedicarnos a esto, porque esto era el sueño que teníamos, hay mucha gente que se sumó a ese sueño, pero se fueron quedando en el camino, porque en realidad era el sueño nuestro. Entonces por ahí la gente ve un video y lo ve como una cosa ideal, pero en realidad es nuestro sueño. Cada uno tiene que ver cuál es su propio sueño y trabajar en consecuencia, ¿no?, en ese sueño. Claro. Ir hacia ese lugar con total confianza y entrega, porque va a suceder. Nosotros dibujamos el templo hace 40 años atrás en un papelito y ahí está plasmado. Eso es re importante, porque yo trato de llevar siempre, o en todas las charlas estas de La Plata, trato de hacer entender a la gente, o que haga el ejercicio, pero yo creo que el que se anime a mirar para atrás, tenga la vida que tenga, y vea los logros, sea mucho o poco que tuvo en la vida, se va a dar cuenta que todo arrancó en su cabeza. Correcto. Pero tenés que animarte. Si no, ay no, yo soy agnóstico, no creo en nada. Bueno, no, viste. Claro, no es así. Pero si te vas para atrás y decís, ok, yo logré esto, tengo 3, 4 logros en la vida, soy pobre en logros, ponele, pero esos 3, 4 logros seguramente arrancaron en una idea.
Es un sueño. todos arrancaron en una idea. Sí, Entonces ahí está. Y no lo quieren ver también, porque lo tienen servido. sí. Hay que mirar para atrás únicamente. Y también hay que valorar tener salud, tener, Dar gracias. ¿no? Despertarse en la mañana y respirar, ¿no? Que eso es una gran abundancia. Uno lo da por sentado, ¿no? Sí, Así como onda, ok, Tal cual. somos eternos, no pasa nada. No es tan así, hay que trabajar en consecuencia de eso. Claro. Si quiero tener una vida tranquila y bueno, de joven me vine cuidando, me cuidé con mi alimentación, me cuidé con mis pensamientos, me cuidé hice un trabajo coherente a todo esto. Creo que pasa también un poco por ahí. Bien, hay un hilo conductor. Todo arranca de adentro. Es Exacto. correcto. Todo arranca de adentro. Bueno, y como quizás última, pero esta es porque hay que ver si existe o no, hay prácticas o rituales que usan, digamos, para alinear la energía con la abundancia. Por supuesto, porque sabemos que la abundancia en realidad es un estado de la conciencia, ¿cierto? Una conciencia abundante, obviamente, atrae abundancia. Una conciencia de carencia atrae carencia. Entonces, nosotros enseñamos rituales psicomágicos que pueden ayudar para ese salto cuántico que hablaba, de un arquetipo de carencia a un arquetipo de abundancia. Si el problema es el dinero, bueno, empezar a ver cuál es el abismo que me separa para que ese dinero empiece a entrar a mi vida y crear una abundancia en mi vida. Entonces, puedo tener un billete, por ejemplo, y escribirle una carta. Escribirle una carta al billete diciéndole, bueno, realmente me encanta conocerte, ¿cierto? Nunca te di el valor que tenía porque creía que no me lo merezco. Y hoy sí siento que me merezco que esta energía me visite y estoy disponible, abierto, uterino, receptivo a que esta energía llegue a mi casa y nos ayude en los proyectos que tenemos. Obviamente que esa declaración al universo, una vez que eso se envía, viene lo que se llama el desapego. Es decir, bueno, yo entregué un mensaje de una relación coherente y amable y amistosa, amorosa con el dinero, porque es una energía que creo que me la merezco, y en el momento que envío esa energía, esa carta psicomágica al universo, me desapego del resultado. Porque el problema del dinero es el apego al dinero, no tenerlo. Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero, pero mucho dinero, y no está pegada. Son personas que ayudan a la gente y además lo hacen en forma anónima. Entonces tiene una excelente relación con el dinero. El problema es el apego. Entonces, escribirle una carta al dinero, asociándote con él, invitándolo a tu vida, me parece un acto psicomágico que mientras más real lo hagas, lo que pienses, lo que sientes y lo que digas, te puede traer como consecuencia sincrónica que esa información y energía que mandás, este campo unificado, el universo, la existencia o Dios, empiece a generar una respuesta acorde a tu pedido. Bueno, yo por lo menos la tengo clara. No tengo la vaca atada, pero vamos por ahí. Yo creo en todo esto. Por eso trato de juntarme con gente que entienda al dinero como energía. Cada uno hasta ahora tiene su visión, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de si nos sentimos o no merecedores. Correcto. Y cómo lo uses también. Correcto. Claro. ¿Cómo lo usás ese dinero? Ser también generosos y que el dinero se mueva energéticamente. Correcto, ahí está. Sí, eso ¿No? es Porque si estás ahorrando, Claro. a veces me pasa, che, me quedó esto, lo tengo ahí y se rompe algo y hay que gastar. Ahí por está, supuesto. ahí está. Porque estás Eso es apegado. importante que escuchen esta declaración. Aferrarse al dinero corta la circularidad del dinero. Tal cual. Y entonces ahí puede venir un eco que no esperábamos. Un evento. Lo que dice Lucas es muy importante. Es decir, no aferrarse al dinero porque le cortás la circularidad. El dinero tiene que entrar y hacerlo circular. Entonces, No estar todo el aferrado. tiempo va a circular como una energía, digamos, infinita. Pero el hecho de aferrarte al dinero y amarrocar, se puede romper ese mecanismo. A mí me pasa. Yo en eso me tengo que hacer completamente cargo. Que también este tema, ¿no? De que a veces hay una confusión de que el dinero y la espiritualidad no pueden ir juntas. Ah, bueno, sí. Esa es una cosa que bueno, no es así. Porque si yo tengo la posibilidad de
hacer un viaje a la India para ver un maestro, tengo que tener dinero. El dinero es un medio Entonces, para llegar a un hay fin. gente Es que correcto. se cuestiona que si es espiritual no puede haber dinero de por medio, y no es así. El dinero es una posibilidad que tenés para que todo lo que soñás lo puedas concretar. Bien, así que hay que saber También. qué quieren, ¿no? O sea, porque también es importante. Saber qué quieren, punto de partida, y acá tienen un montón de información para aplicar. Gente, Gracias. muchas gracias por estar del otro lado. Like, comparten, comentarios siempre con respeto. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo con respecto al dinero. Ok. Chicos, de vuelta, sé que están recontraocupados y Lucas. siempre me dan la posibilidad. Siempre estamos, Lucas? Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Namaste.